Una misión de 30 minutos, 2 helicópteros caídos, 18 soldados estadounidenses muertos y más de 1000 soldados y civiles somalíes en el suelo. Esto no es una película y no es ciencia ficción. Esto ocurrió en Mogadishu, en Somalia, en 1993. Hoy vamos a conocer los hechos reales de una operación totalmente fallida, uno de los fracasos más recientes y más sonados y curiosamente más publicitados del ejército estadounidense, por supuesto en tierras extranjeras. Hoy vamos a hablar de la batalla de Mogadishu, también conocida en muchos medios como la caída del halcón negro. Sin más por el momento, vamos a darle. Somalia, ubicada en el Cuerno de África, vivió desde 1969 bajo el régimen militar de Mohamed Siad Barre, quien fue derrocado en enero de 1991. Por supuesto, la intención de derrocar a Mohamed Siad Barre era la de estabilizar la zona, traerles democracia, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, tras la caída de Barre, otras facciones empiezan a tratar de quedarse con el poder, empiezan a surgir varias milicias que se empiezan a disputar la zona y esto divide el país en varias áreas de influencia tribal. Esto por supuesto provoca mucha hambruna y mató a miles de personas. ¿Por qué? Porque estos organismos de milicia, estas milicias, vamos a decir informales, empiezan a tomar el poder del suministro de agua, de la distribución de alimentos, de la poca línea productiva que existía en Somalia y empiezan a tomar literalmente como rehenes varias zonas del país basados en antecedentes tribales. En respuesta, la ONU lanzó en 1992 la operación UNOSOM 1 y la intención era supervisar el cese al fuego entre todas estas facciones rivales. Pero por supuesto, ¿qué representa la ONU para estas facciones? ¿Qué representa la ONU para esta gente que está disputándose el poder en Somalia? Absolutamente nada. Entonces fracasa tremendamente, la violencia sigue y el acceso humanitario se vuelve algo completamente imposible y de hecho mucho de ese apoyo humanitario era tomado secuestrado para entregarlo solamente a ciertas partes o a ciertas facciones en específico o simplemente para usarlo como un chantaje contra la sociedad, contra la población somalí. En diciembre de 1992, George H.W. Bush autorizó la operación Restore Hope, ahora sí que restauración de la esperanza, bajo el mandato del Consejo de Seguridad de la ONU, de la resolución de 794, para permitir la llegada segura de ayuda humanitaria. Esta unidad fue ejecutada por la United Task Force, UNITAF, con unos 250,000 soldados de Estados Unidos y otros países. Básicamente la ONU no era capaz de proteger los bienes y a las personas que participaban en la ayuda humanitaria, entonces Estados Unidos va como una especie de guardaespaldas o de policía para proteger esta ayuda y para asegurarse de que llegase a los civiles de Somalia. Luego, así casi cuando llegaron las botas americanas al país de Somalia, el conflicto deja de ser solamente humanitario. El comandante somalí Mohamed Farah Aidid, líder del Alaa Abdel del Congreso Unido Somalí, posiblemente asesiné esa frase, comenzó a ver las fuerzas internacionales como una amenaza a su poder. Dijo, bueno, ¿y qué hacen los gringos acá? ¿Qué están haciendo con todos sus Hummers, con todos sus Abrams y con todos sus halcones negros y etcétera, etcétera? ¿Qué andan haciendo por acá, no? Entonces Aidid ya de plano corta las pocas relaciones que tenía con la ONU y dice, ¿saben qué? Pues ya estuvo, ya no vamos a cooperar con ellos porque realmente nos estuvieron engañando. Aidid toma esto como una traición. Si bien era poca la cooperación, Aidid de pronto servía como una especie de salvoconducto para algunas de estas ayudas humanitarias. Claro que para las que él quería y a donde él quería, pero vamos a decir que en cierta medida llegaba algo a la gente. Sin embargo,
Al ver que llega el ejército estadounidense, Aidid dice, no, aquí lo que me están poniendo es un 4, en cualquier momento estos me derrocan, ¿va? Entonces, simple y sencillamente le dice a sus colaboradores, parémosle, ya no hablamos con la ONU, esto y sencillamente se termina. Y no solo se elimina la comunicación, sino que en muchos casos las fuerzas de Aidid combaten abiertamente y atacan abiertamente a las fuerzas de la ONU. Esto llega a nuevas alturas, esto se pone bastante más complicado en junio de 1993, cuando Aidid ordena un ataque contra tropas de Pakistán bajo la bandera de la ONU, matando a 24 soldados de la ONU. Esto, por supuesto, no le gusta a Naciones Unidas y determina a través de la resolución 837 que ya van a capturar a Aidid porque ahora es personal. Estados Unidos, que ya había comenzado a reducir su presencia, decidió redoblar los ataques para capturar a Aidid. Y esto es importante porque a los Estados Unidos les piden estos objetivos, como en todas las misiones, como en todos los proyectos, hay algún objetivo a seguir. Entonces, la verdad, esto de proteger la ayuda humanitaria se había quedado un poquito flojo, no ha quedado muy claro. Entonces, la verdad es que les cae un poquito como anillo al dedo a los americanos que se redoblen estos esfuerzos, porque ya ellos pueden, pues ahora sí que probar mucho más la importancia de su participación en el conflicto, ¿no? Y ahora sí, fuerzas estadounidenses a través de la 837 van tras de Aidid bajo solicitud de las Naciones Unidas. El 8 de agosto de 1993, el presidente Bill Clinton, ahora al cargo de Estados Unidos, aprobó la creación de una nueva unidad que se va a llamar Task Force Ranger, que incluía fuerzas ahora sí que muy especiales del ejército de Estados Unidos. Traía a varios elementos de la Delta Force, que son súper especiales. Traía al tercer batallón del 75 Regimiento Ranger. Traía también al 160 Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales, o SOAR. Traía un grupo pequeño de Navy SEALs con sus fuerzas de soporte. Y algunos aliados más como las fuerzas de montaña. Y había algunos pequeños regimientos canadienses. La Task Force Ranger llega a Somalia en agosto y es así como comienza una serie de operaciones, todas dirigidas y orientadas a capturar a Aidid y a su círculo más cercano. Es así como el 3 de octubre de 1993 la inteligencia de Estados Unidos detecta, se entera que hay una reunión de dirigentes del Consejo Somalí en un edificio en el distrito de Hawlwadar, en el centro de Mogadiscio. La misión era relativamente sencilla, era entrar, capturar a dos tenientes importantes de Aidid, Omar Salah Eimi, jefe político de este Congreso somalí, y Abdi Hassan Awale, ministro del Interior y del régimen paralelo de Aidid. Caen las 3:42 de la tarde en Somalia. Se despliegan 19 aeronaves, 12 Humvees y cerca de 160 soldados. Y los acompañan, por supuesto, los helicópteros MH-60 Black Hawk, que dejaron a los Rangers en las azoteas, mientras los Delta entraban a los edificios desde tierra por las Humvees para capturar a los objetivos. En este punto, la operación pintaba para algo sencillo. De hecho, los soldados estadounidenses decían, ¿sabes qué? Pues va a ser cuestión de media hora. Llegamos Rangers por aire, llega Delta por tierra, entramos y somos una especie de pinta, caemos en los techos, pum pum, tronamos lo que tenemos que tronar, ubicamos a las dos personas de internet, las trepamos junto con algunos más a las Humvees y nos vamos, listos para llegar a la hora de la merienda sin problema de nuevo al campamento. Ah, pero qué raros estaban mis compas. En cuanto empiezan a llegar los helicópteros, obviamente este movimiento de tropas, este movimiento de Humvees, de helicópteros, etcétera, de soldados, este movimiento literal y figurativamente empieza a levantar la tierra. Varios informantes a lo largo y ancho de Somalia, de esa área donde se encontraban, empiezan a avisar que los americanos se están moviendo. Esto, por supuesto, pone a toda la ciudad, al centro de Mogadiscio particularmente, a esta área, en modo de alerta. Es por eso que los planes de los estadounidenses de acabar con esta operación en 30 minutos se van a ir al caño muy, pero muy, muy pronto. Varios grupos armados somalíes, muchos con armas soviéticas, AK-47 y RPG-7, comienzan a subir a las azoteas, comienzan a cubrirse, comienzan a tomar posiciones y se empiezan a acercar desde el mercado de Baraka. A las 4:20 de la tarde,
un RPG, una granada propulsada por cohete, impacta un vehículo Super 61. Es un helicóptero pilotado por Cliff Walcott y Donovan Briley, que cae a unas cuantas cuadras del edificio objetivo. Minutos después, Super 64, pilotado por Mike Durant, también fue derribado. La misión cambia completamente el objetivo. Sí logran, es importante, sí logran tomar a estas personas de interés, pero ahora la misión es completamente ir a por los tripulantes caídos. El primer equipo de rescate llega al punto de caída del Super 61, pero sufre muchísimas bajas. El segundo helicóptero, el Super 64, cayó en un territorio todavía más hostil. Recordemos que estamos en una ciudad con cierta urbanización, con edificios altos, con calles, que al final del día la convierte en una especie de laberinto. Un laberinto que, si bien los estadounidenses tenían bien cubierto por drones y vigilancia aérea y tal, al final del día los somalíes son los que viven ahí. Así que saben cada calle y cada recoveco y conocen completamente el terreno. Por eso, cuando empiezan a caer los dos helicópteros, ellos pueden ubicar muy fácilmente en qué lugar cayeron. Y es así como al ellos ubicar los puntos de caída, se empiezan a juntar la gente, propios, extraños, curiosos y combatientes empiezan a acercarse poco a poco en multitudes hacia los helicópteros caídos. Al ver esto, los sargentos de la Delta Force, Gary Gordon y Randy Shugart, ven la situación, se empiezan a acercar al helicóptero que pilota Mike Durant y dicen, ¿sabes qué? Pues nosotros nos bajamos a protegerlo. Y mis compas definitivamente no sabían contar, se bajan ellos dos, pero la cantidad de gente que viene es simplemente abrumadora. Ellos dos, de una manera muy heroica, tratando de apoyar a los compañeros, bajan y se enfrentan a cientos de combatientes hasta que son superados por número. Simplemente las balas no bastan y simplemente es muchísima fuerza hostil contra de ellos. Ambos mueren de manera trágica en ese lugar, pero no es una derrota completa, porque técnicamente su sacrificio no es en vano, pues logran salvar a Mike Durant, quien sobrevive y eventualmente es liberado. Gordon y Shugart con este acto se vuelven acreedores a la medalla de honor, medalla que Estados Unidos no había entregado desde la guerra de Vietnam. Mientras tanto, el convoy de extracción terrestre, compuesto por soldados de la 10ª División de Montaña, fue atrapado en las calles sin poder llegar a los helicópteros caídos. Los radios fallaban, los mapas la verdad estaban desactualizados y eran confusos, la ciudad estaba llena entre edificios, barricadas, edificios tirados, montones de gente, vaya, se volvía completamente complicado moverse y llegar propiamente a los helicópteros. Y es así que esta operación de media horita que iba a durar se extiende hasta la madrugada. Después de estar peleando de manera casi que constante desde esas 4 de la tarde hasta el día siguiente, por fin se empiezan a movilizar de manera efectiva y comienza lo que se va a conocer como la carrera de Mogadiscio, entre la 1:30 de la tarde y las 3:30 de la tarde. Primero, durante la madrugada del 4 de octubre, una fuerza combinada de Estados Unidos, Pakistán y Malasia finalmente logró entrar hasta el sitio de helicóptero del Super 61. Durant, del Super 64, fue rescatado 11 días después, tras negociaciones encabezadas por representantes internacionales. Los soldados que habían quedado atrapados corrieron a pie más de 1 kilómetro hasta un punto seguro que hoy se conoce como la Milla de Mogadiscio. Es inevitable recordar la película, que muchos de ustedes habrán visto, que sí está llena de emoción y de acción, y hay muchísimos actores de renombre, solo que todos están vestidos igual y por eso no identificamos quién es quién, pero pues simplemente al hablar de esta historia todos pensamos en los hechos que vimos retratados en esta película. Y como siempre, al ser una película donde pues al final del día los ganadores cuentan la historia, más bien somos como que empáticos, o la película trata de que seamos empáticos con las fuerzas de estadounidenses, que veamos el sacrificio de estos dos francotiradores de Delta, con que digamos, ay Dios mío, qué malos que son los somalíes, ¿no? Y es importante que veamos que también los somalíes nos retratan como que de reojo,
no conocemos el nombre de ninguno, si acaso hay 2 personajes somalíes importantes, pero no hay ni siquiera un poco de oportunidad para empatizar con las fuerzas somalíes, al menos en la película, si nos queremos basar en ella. Nos dan a entender muy bien cómo los americanos cayeron, los sacrificios, las bajas americanas, el sufrimiento del lado americano, pero hay que ser objetivos y por esto hay que ver las cifras. El saldo total fueron 18 estadounidenses muertos, 18 soldados, sí, entrenados y equipados, y claro que sí, está terriblemente mal. Hay también 73 heridos por parte de los Estados Unidos y uno capturado, que es propiamente el piloto del Halcón Negro, Mike Durant. Sin embargo, estas cifras no se pueden comparar con los más de 1.200 somalíes que murieron, muchos de ellos civiles que nada que ver con soldados entrenados y equipados. Entonces, es un poquito complicado el seguir la narrativa ahora de la película. En 1994, en marzo particularmente, Bill Clinton ya retira gradualmente las tropas estadounidenses y dice, pues sí, la operación fue todo un éxito, JXD. Y Aidid muere 3 años más tarde, en 1996, tras enfrentamientos contra facciones rivales de la zona. La parte heroica de esta operación es muy complicada de ver, porque para empezar, ni se acaba la operación en media hora que dijeron, tienen más bajas de lo que esperaron y se llevan a 1.200 personas, muchas de ellas desarmadas. Entiendo, por supuesto, que estás rodeado y que lo que quieres es no estar rodeado y que no te haya que agregar gente, pero si lo vemos realmente de forma objetiva, no es... Pues ahora sí que el tiro verdaderamente no estuvo parejo, ¿sí? Realmente Somalia pierde y pierde terrible por muchos halcones negros que se hayan caído. La película como tal está basada en registros oficiales, trae relatos propiamente por parte de los participantes, de los sobrevivientes, y de hecho la película gana 2 premios al Oscar, mejor montaje, mejor sonido, y está bien técnicamente. Sin embargo, les digo, al final del día es propaganda, divertida de ver, pero es propaganda. Y hoy por hoy se toma como una de las películas que mejor retratan eventos de combate urbano, y de hecho es referenciada de vez en cuando en algunos entrenamientos y en material de investigación. Ahora, ¿cómo hacerle para vivir un poquito, para experimentar o saber más acerca de la caída del Halcón Negro y la batalla de Mogadischu? En otros medios tienen el informe del general Montgomery de 1993, que está publicado ahí en el Pentágono, está por ahí por internet. La declaración del piloto Durant ante el Congreso, que son las palabras de él, que también se publicó en 1994. Tienen las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, las 794 y las 837, también son públicas. Y pueden ver otras películas también, como 13 horas, que es la de los soldados secretos de Benghazi, The Outpost, que está basada más bien en una parte de Afganistán, y Restrepo, ¿sí? Que más bien es un documental. De videojuegos, definitivamente Delta Force, Black Hawk Down, Arma 3 con escenarios personalizados, que si juegan Arma 3 van a poder jugar absolutamente todo, porque la gente ha hecho mods para todo. Y Call of Duty Modern Warfare 1, pero de los viejitos, porque tiene misiones urbanas que le dan un aire a lo que se vivió allá. También un juego más viejito es Full Spectrum Warrior, que relata muy bien cómo se vivía. Tienes esta parte de cobertura de las zombies, y tienes Medivac y varias cuestiones así. Y también supongo que pueden ver la película de la caída del Halcón Negro, porque al final del día es una buena película, independientemente de lo noble que se quiera ver a Estados Unidos, que no fue tan así. La batalla de Mogadischu mostró los límites de la intervención, hasta dónde podemos llegar, hasta dónde están dispuestos los países en meter sus narices en países externos por intereses que de pronto no suelen ser tan claros, hasta dónde es humanitario, hasta dónde no es humanitario, y sobre todo esta tremenda diferencia entre los poderes, qué tanto una fuerza puede llegar a controlar un país que sí puede estar menos desarrollado, pero al final del día es un montón de gente, son necesidades diferentes, son realidades diferentes, y que sin el estudio correcto, y no me refiero a nivel táctico, sino social,
de terreno y demás, no puedes simplemente llegar, por más el cohete más grande que tengas, a tratar de apabullar a todo el país completo, ¿sí? Excusándote con una cuestión humanitaria. ¿Pero qué opinan ustedes al respecto? ¿Vieron la película? ¿Jugaron algunos de los juegos? ¿Qué opinan de la operación? ¿De la película como tal? ¿Qué opinan de todo el evento de la batalla de Megadichu? Díganmelo en los comentarios, suscríbanse al canal si no lo han hecho todavía, denle like al video, compártalo con sus compas y denle click a la campanita para que YouTube les avise cuando subimos uno nuevo. Sin más por el momento, yo fui Robert, sigan regando la historia, bye.